Bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, tal como lo adelantaste, la noticia en lo económico, obviamente, es el anuncio de que se ha llegado a un acuerdo con aquellos tenedores de títulos de deuda soberana que fueron emitidos bajo legislación extranjera. Ujú. Argentina entonces va a reestructurar algo así como 65.000 millones de dólares y me gustaría hacer una primera aclaración que me parece relevante y que es tratemos de separar lo que son opiniones y creencias vinculadas a, digamos, la mirada política de lo que son los hechos y los datos. ¿Por qué digo esto? Porque si uno revisa las repercusiones que ha tenido, más allá de las opiniones técnicas, digamos, hay muchas opiniones que van a dos extremos, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, finalmente este gobierno popular le dobló el brazo al capitalismo financiero internacional y ratifica su compromiso antiimperialista y, bueno, y no vamos digamos, a permitir que el usurio internacional nos hunda en la pobreza. Y del otro lado, el argumento que dice, no, bueno, en realidad esto que han hecho habría que haberlo hecho mucho antes y se podría haber hecho mucho mejor. Dejemos de lado por un momento esto que tiene que ver más con las creencias y yo suelo decir las creencias son impermeables a la razón. Mm. Entonces, miremos el dato concreto. En abril el gobierno hizo una oferta. Nosotros durante varios programas decíamos que no era la última y que el riesgo de que no fuera la última era que extender demasiado el plazo traía sus complicaciones y que además podía ser que se reprodujera aquello de que no le creyeran cada vez que el ministro decía que era la última. Bueno, incluso el fin de semana se ratificó, se hizo circular oficiosamente la versión de que el gobierno finalmente no iba a moverse del planteo que había hecho. Mi opinión, yo le he dicho muchas veces, que el gobierno tenía que acordar con los bonistas. ¿Y por qué tenía que acordar con los bonistas? Aún con esta última modificación, que es básicamente una modificación que lo que hace es anticipar el pago de intereses. Y de hecho, si uno mira cuánto es el valor presente neto que va a reconocer Argentina, de acuerdo, digamos, todavía no hemos visto en detalle el prospecto, pero lo que está claro es que está lejos de aquello que se había planteado en abril. O sea que se fue flexibilizando mucho. Y que si se había planteado que se iba a pagar en términos de valor presente neto 38 de cada 100 dólares, bueno, vamos a terminar pagando 55, una cantidad que es una modificación muy importante. Pero digo, ese es el hecho. ¿Cuáles son otros hechos que deben ser mirados y que me parece que son los que fundamentan la idea de la conveniencia de cerrar el sector externo? En primer lugar, acordar evita los juicios que probablemente hubieran venido de la mano, a lo mejor no de estos tenedores, sino de otros que compraran los bonos a precio de bono basura y tuvieran espalda para sostenernos litigando en un juzgado en Nueva York como ya ocurrió en el pasado y que por no atender bien eso terminó siendo realmente malo para la Argentina. La segunda cuestión es que, bueno, en términos financieros al gobierno le provoca un alivio, diría yo. Seguramente cuando el programa salga al aire, lo estamos viendo, yo recién estaba chequeando muy rápidamente, vamos a ver que han aflojado las tensiones cambiarias y que probablemente haya alguna reducción, no un derrumbe del valor de los dólares del MEP o del contado con liqui o del dólar marginal, del dólar blue, pero una reducción. Digo, no un desplome, porque en alguna medida el mercado venía mirando que era muy probable, que estaba muy cerca, a pesar de los rumores, estaba muy cerca de hacerse el acuerdo. Entonces, seguramente vamos a ver una caída en eso, probablemente una reducción en el riesgo país. Esto es una buena noticia para las provincias. Hoy leía en un medio local que decía que, bueno, que Schiaretti estaba festejando el acuerdo. Y me parece razonable que así lo haga, porque Córdoba tiene que resolver un tema con la deuda y que lo tenía preocupado el gobierno.
en un programa, hace 2 programas, cuando conversábamos con Osvaldo Giordano, con la prudencia y cautela que tiene en sus intervenciones públicas el ministro, y que está bien que así sea, estaba claro de que estaban un poco esperando la posibilidad de que se arregle el frente externo de la deuda soberana de Argentina para tener mejores posibilidades de reestructurar la deuda que tiene la provincia. Por otra parte, seguramente, vos lo comentaste, los bonos se van a ir recuperando, ya hay información de una recuperación que seguramente los va a acercar a entre 50 y 55. O sea que todo eso, yo diría, son datos, y son datos buenos. No se puede sobre eso, digamos, hacer política. ¿Qué es lo que queda a partir de ahora? Ha habido mucha gente que ha expresado que está de acuerdo, digo mucha gente que no está con el gobierno, ¿no? Muchos funcionarios de Macri que han dicho nos parece bien el acuerdo, más allá de algún matiz crítico que pueda haberle introducido Alfonso Prat-Gay, pero en general todos los que estuvieron con el gobierno anterior en economía han dicho que les parece bueno. Es un buen acuerdo. Y sobre todo porque era indispensable, me parece a mí, Ricardo, que eso era indispensable. Ahora, la directora ejecutiva del fondo, la directora gerente del fondo, acaba de decir que bueno, que es una muy buena noticia, ¿no? Yo digo, de ahora en adelante vamos a saber cuánto nos quiere ayudar el fondo. Así es. Porque hasta ahora nos acompañaba mucho cuando se trataba de poner condiciones a los tenedores de bono. Vamos a ver ahora, Argentina tiene que sentarse, el primer paso, vos lo adelantaste en la introducción, es sentarse a hablar con el Fondo Monetario para ver cómo resuelve el problema de los vencimientos que tiene por ese crédito, digamos, tan importante que recibió la Argentina durante la gestión anterior. Y lo más probable es que entonces allí tenga que pedir un estiramiento de plazos, tenga que pedir que el Fondo Monetario ayude, y allí vamos a ver qué tan grande es la comprensión que hasta ahora, al menos en lo discursivo, han tenido los funcionarios y los directores del Fondo Monetario. Vos dijiste una cosa muy importante que se va a ver ahora, y creo que es un anticipo también de parte tuya, y lo vamos a tener muy, pero muy en cuenta en el futuro. Dijiste al comienzo del programa de que había que dejar las cuestiones políticas, esto de la usura, de los compromisos, del antiimperialismo. El Fondo Monetario Internacional, si llega a un acuerdo con la Argentina, no va a ser un acuerdo donde Argentina va a imponer condiciones, sino que el fondo le va a exigir a la Argentina, me imagino, no sé la opinión tuya, pero me imagino que le va a exigir a la Argentina imposiciones que evidentemente van a marcar un nuevo debate interno dentro del oficialismo. No, bueno, seguramente, ahí va a haber una discusión. El fondo también modifica sus explicaciones, ¿no es cierto? El fondo es consciente, mucho de la gente del staff del fondo es consciente que en el pasado muchas de las recetas de política económica que recomendaba y que casi imponía el Fondo Monetario terminaban realmente mal. Pero digo, ahí vamos a tener una discusión en la cual me parece que vamos a poder ver qué tanto le preocupó al fondo el problema de la sustentabilidad de la deuda, ¿no? Que apoyó mucho, insisto, al menos en los discursos, y que eso seguramente en algo debe haber ayudado. Argentina tiene por delante, entonces, ahora, y más allá de esa discusión de si está bien, está mal, el gobierno va a tener para su base electoral un discurso, naturalmente, diciendo hemos logrado acordar con esta gente sin sacrificar la calidad de vida de los argentinos, ¿no es cierto? Habrá alguna parte de la oposición que le va a cuestionar que dijo demasiadas cosas en contra del capital financiero internacional y que finalmente terminó haciendo un acuerdo. Pero digo, lo concreto es que por delante va a haber temas. El primer tema, que además va a figurar en la agenda de discusión con el fondo que vos mencionabas, es un programa
que podríamos llamar de consolidación del plano fiscal. La situación de esta situación excepcional con el COVID-19, lo hemos hablado en otras oportunidades, lo puso el gobierno en la necesidad de expandir el gasto público, un déficit fiscal que me parece que este año no debería extrañarnos si llegamos al 10%, que es un déficit gigantesco, pensando de que estábamos con estrategias de caminar hacia equilibrio fiscal. Y digo, en esa economía que las estimaciones de hoy ya dicen que va a caer 2 dígitos, digamos 10, 11, 12%, bueno, hace falta entonces una dosis de prudencia fiscal, mucho cuidado monetario, la expansión monetaria como consecuencia del financiamiento del déficit, porque el gobierno no tenía, digamos, otra forma de financiamiento, tendrá que ir monitoreándola con mucho cuidado el gobierno. ¿Por qué? Porque además siempre está amenazante el riesgo de que se acelere la inflación. Entonces, en ese panorama en que hace falta una política fiscal consistente con la política monetaria, que nos va a hacer falta acumular más reservas, porque el nivel de reserva que tenemos, visto el horizonte a futuro, requeriría que aumentara, digo, con todos esos riesgos, con el riesgo de que la expansión monetaria pueda pegar en precios o pueda pegar en el dólar, digo, ahí empieza. Entonces ahora sí me parece que el gobierno va a tener que dar una respuesta un poco más clara cuando le preguntan cuál es el plan económico. Porque hasta ahora se le demandaba eso, pero nosotros lo hemos dicho varias veces, es difícil pensar en un programa económico si uno no tiene cerrado el frente externo. Una realidad es tener cierta tranquilidad con relación a los acreedores externos y otra cuestión muy distinta es si uno todavía está en plena negociación. Y termino con esto. Los tenedores de títulos de deuda soberana que han sido emitidos bajo legislación argentina van a tener el mismo tratamiento que tienen estos que han acordado ahora, ¿no? A fin de este mes, cuando se anuncie formalmente el día 28 de agosto, si no se hace antes, el acuerdo, podremos ver la letra chica. Y ahí vamos a llegar a una conclusión que yo creo que es importante. Y es que, más allá de los discursos, a favor o en contra de, digamos, de la bondad de los tenedores de los títulos, hacía falta arreglarlo. Pero de ahí en adelante también tenemos que tener claro que para que eso se pueda cumplir, va a haber que tener una política económica muy rigurosa para evitar que nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Porque hoy el gobierno puede decir, esto es culpa de que Macri nos endeudó irresponsablemente. Y Macri puede decir, no, si ellos dijeron que iban a evitar el default y el 22 de mayo cayeron en default. En realidad, no importa si el endeudamiento fue irresponsable o inevitable. Lo que en realidad importa es que por alguna razón Argentina cíclicamente comete el mismo pecado. Para no cometerlo, va a hacer falta mucha seriedad en la política económica y en la política en general. Ojalá que eso ocurra.